Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amados hermanos. Compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, envía la presencia del Espíritu Santo, que nos pueda, Señor, instruir, hablar, a través de la poderosa palabra. ¿Qué diríamos, Señor, sin el Espíritu Santo? ¿Qué corazón sería, Señor, tocado si no eres tú quien nos habla, Padre, a través del Espíritu Santo? ¿Qué enfermedad podría sanarse, Señor, milagrosamente si no es por tu poder? ¿Quién puede cambiar su vida, Señor? ¿Quién puede soportar el desierto, Padre, si no es por tu gracia? Que tu palabra nos pueda quebrantar el alma, el corazón. Pues cuando tú hablas, Señor, tu palabra se convierte en espada de doble filo que penetra, Señor, hasta la coyuntura, hasta el tuétano, Señor, en lo profundo. Glorifica tu nombre, Señor, a través de la palabra que compartimos en San Marcos, en su capítulo 9, verso 30 al 37, para la mayor gloria y honra de Dios. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada poderosa bendición a su palabra que la convertimos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Qué tremenda la palabra. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que quería que nadie lo supiera. Jesús llevó a sus apóstoles, a los 12, para estar con ellos, pues el Señor iba enseñando a sus discípulos. Qué palabra tan sencilla, amados hermanos. Qué poderosa es esta palabra. Pedro no tenía un cuaderno, no tenía bolígrafo, no tenía libro en su brazo. Los demás apóstoles no tenían dónde apuntar lo que Jesús iba enseñando. Pues la enseñanza de Jesucristo, bendito sea Dios de la gloria, no solamente, amados hermanos, es una pizarra. La enseñanza de Jesucristo no solamente es un conjunto de libros. La enseñanza de Jesucristo para sus discípulos muchas veces lo aparta del milagro, lo aparta de muchos prodigios, de las predicaciones. Jesucristo lo aparta del pueblo, lo lleva de la multitud. Bendito sea Dios. Lo aparta inclusive del trabajo. ¿Por qué? Porque Jesús lo quiere enseñar. Por supuesto que para nosotros en estos tiempos, para aprender, muchas veces acudimos a las Sagradas Escrituras, al magisterio, a la tradición apostólica y a tantas enseñanzas. Bendito sea Dios de la gloria.
Pero lo que Jesús muchas veces hace, no enseña con Biblia. Muchas veces Jesús no enseña con magisterio, no enseña con libros, sino que tendrá que llevarte al desierto, tendrá que llevarte a la práctica. Bendito sea Dios, porque no todo es teórico para aprender. Ninguno de nosotros aprendió leyendo cómo prender el fuego. Muchas veces ninguno de nosotros aprendió a través de la teoría cómo hay que tomar el agua. Más bien muchas veces por necesidad, en la práctica nos enseñaron de qué manera hacer todo esto. Así también Jesucristo, bendito sea Dios, llevó a sus discípulos aparte para que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y la enseñanza de Jesucristo habla de que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, será entregado en manos de los hombres, morirá, bendito sea Dios. Los discípulos, dice la palabra, que no entendían lo que Jesucristo estaba hablando y tenían miedo de preguntar, porque está siendo instruido. A veces ese miedo que le ha entrado en cualquier alumno, discípulo que está a los pies de su maestro, se queda con incógnita por el miedo para preguntar, para consultar. Aquí no existe milagro, amados hermanos. En este momento no existe prodigios. A veces ni siquiera sale el don de lengua. En este momento muchas veces es difícil doblar la rodilla. No se siente la presencia de Dios. En este momento de enseñanza de Jesucristo no aparece ningún amigo. Desaparecen los hermanos. No está el coordinador. En este momento muchas veces nadie te entiende, nadie te comprende, porque Jesús te está apartando de todo para enseñarte. Bendito sea el Dios de la gloria. Estando en la presencia de la multitud, Jesucristo expulsaba demonios. ¡Qué emoción! Jesucristo levantaba paralíticos, resucitaba muertos, sanaba cancerosos. Bendito sea Dios. Qué fácil decir gloria a Dios, pero llega un momento en que Jesús le dice a su siervo: te quedará un momento sin predicar, te quedará un tiempo sin ser comprendido por tu esposo, te quedará por un tiempo sin ser entendido por tu esposa. Te calumniarán, te difamarán. Bendito sea Dios de la gloria. Cuando Jesús te aparta de todos, bendito sea Dios, llega un momento para instruir. La enseñanza de Jesucristo a veces es el desierto, como el profeta Elías, que todos conocen en Primera de Reyes, capítulo 19. Bendito sea Dios. El Señor permitió que Jezabel lo persiguiera a muerte. El siervo, el profeta, tendrá que huir. Se apartó, entró en el desierto. ¿Por qué? Eso es por permisión de Dios. El Señor le quiere alimentar, Dios le quiere instruir, Dios le quiere fortalecer. Qué difícil a veces, amado, comprender el proyecto de Dios. Qué difícil entender cuando Dios nos está instruyendo. Ninguno de los discípulos entendía el lenguaje de Cristo, porque Él hablaba de muerte, hablaba de sufrimiento, hablaba de traición, de entrega. ¿Quién entendería eso en el lenguaje de Cristo, que hacía prodigios, milagros, levantando muertos, resucitados? Bendito sea Dios, levantando paralíticos, expulsando demonios. Después de escuchar de su boca que Él va a morir, que Él va a sufrir, bendito sea Dios. No existe, bendito sea Dios, en el corazón de ese lenguaje de los apóstoles, pues no podrían comprender. El Señor muchas veces utiliza el desierto. El Señor, como hace aquí, apartó a los discípulos para que nadie supiera. La esposa de Pedro, capaz, no sabe que Pedro fue llevado al desierto por Cristo. ¿Por qué? Para ser instruido.
La esposa no se da cuenta que el siervo de Dios está pasando proceso. Capaz nadie sabe tu proceso. Capaz nadie se está dando cuenta que el Señor te está enseñando con ese problema, con esa dificultad. El problema de tu matrimonio, el Señor te está diciendo: tú necesitas paciencia, tú necesitas más humillación, tendrás que pedir perdón, tú necesitas llorar más, que tu corazón está tan sucio. Por eso Dios permite tu llanto, tu dolor. Bendito sea Dios. Necesitas ser purificada. Te llega una enfermedad, el Señor te está enseñando. Bendito sea el Dios de la gloria. San Esteban, en el momento de ser martirizado, habló de Moisés. En Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 7, verso 21 y 22 dice: y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Bendito sea Dios. Moisés fue recogido por la hija del faraón. Fue llevado al palacio para ser instruido en la sabiduría de los egipcios. Qué tremendo, amados hermanos, cuánto envidiaba a Moisés mientras él vivía en el palacio. Cuánta persona habrá dicho: cómo quisiera ser Moisés, porque voy a tener los mejores manjares, tendré la mejor ropa, estaré en la mejor cama, estaré siendo atendida por todas las muchachas. Bendito sea Dios, por la funcionaria, por la empleada. Moisés, capaz, amados hermanos, en ese momento de ser instruido en el palacio, llevaba una vida holgada. Pero llegó el momento que tendrá que salir del palacio. Habrá momentos en que tú tendrás que salir de tu comodismo, de tu palacio, donde fuiste aplaudido, donde fuiste reconocido, donde fuiste, amados hermanos, la persona más requerida. Llegará el momento. En Éxodo capítulo 3, la palabra dice: ya Moisés en el desierto, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó la oveja muy lejos en el desierto, al Horeb, el cerro de Dios. Bendito sea Dios de la gloria. Un día Moisés, el que vivió en el palacio, el que tuvo todo, fue guiado por Dios para ir a caminar, para llegar hasta el cerro Horeb. Tuvo que pasar desierto. Bendito sea Dios de la gloria. Muy lejos lo llevó el Señor en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios le tenía preparado ese lugar, una salsa que tenía que arder. Es la voz de Dios. El Señor lo apartó del palacio, el Señor lo llevó al desierto, lo llevó lejos. ¿Para qué? Dios le quiere hablar a su siervo. Bendito sea Dios. Tu desierto es el momento propicio que tu Padre te va a hablar. Tu momento difícil es el momento que tu Padre te va a instruir, que el Señor Jesucristo te va a enseñar. Bendito sea Dios. Si el Señor te arranca, te quita del púlpito, si el Señor te está bajando del lugar de tu catequesis, si el Señor te aparta de tu ministerio, el Señor te quiere instruir, el Señor te quiere hablar, el Señor te quiere enseñar. Bendito sea Dios. Pero muchas veces no entendemos, como le pasa a tanta persona. No entiende el porqué de su enfermedad, no entiende el porqué de su dificultad, el porqué de sus problemas, el porqué de su hijo. Muchas veces preguntamos: Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué mi hijo así? El Señor muchas veces permite esos dolores en nuestra vida para que nuestro corazón pueda ser sensible, para que nuestro corazón tenga motivos para llorar en la presencia de su Padre, para que el corazón, el alma tenga siempre motivo para ir de rodillas delante del Señor, para que el alma siempre tenga motivo de buscar a Dios. Muchas veces el Señor permite todo eso que tú y yo estamos pasando. Bendito sea el Señor. Aleluya, Padre. Los discípulos no entendieron
Llegaron a Cafarnaúm y Jesús preguntó de qué venían discutiendo. Se quedaron callados porque estaba buscando quién es el más importante, quién es el más grande. Ya que el maestro va a salir, ya que el maestro va a morir, ¿quién va a ocupar su puesto, su lugar? ¿Quién ahora va a hacer prodigios, milagros? ¿Quién va a resucitar al muerto? ¿Quién va ahora a levantar paralítico? ¿Quién va a impulsar al demonio? Bendito sea Dios, Jesucristo le enseña. El reino de Dios no es así. Jesús se sentó como maestro y llama a los 12. Y en medio de esos 12 había un pequeñito niño. Es el ejemplo que es tremendo. Que el Señor Jesucristo le llamara a 12 obispos. Y le dice a los obispos: no son como ustedes piensan. Miren a este niño de la calle. Mira a este pequeñito. Este es el más grande que ustedes. Este es el más importante que ustedes. Si quieren ser importantes, si quieren ser grandes, si quieres ser grande siervo de Dios, grande profeta, grande predicador, si quieres ser grande sierva, tendrá que ser como niño. Si quieren ser utilizados, bendito sea Dios. Si quieren igualar a su maestro, Jesús hacía tantos prodigios, milagros, unción. Ser cristiano significa parecer a Cristo. Pero parecer a Cristo, lo dice San Pablo, que Él renunció todo. Se hizo pequeño, se humilló, bendito sea Dios. Se hizo hombre siendo Dios, siendo grande, siendo el poderoso, el todopoderoso. Renunció todo, renunció a su divinidad, renunció a su trono, su cielo, bendito sea Dios, para hacerse hombre y venir a lavar los pies de los pecadores. Eso es ser grande. En el reino la grandeza está en la pequeñez, está en la humildad, está en hacerse pequeño. En el reino de Dios no hay contienda, no hay como la cosa del mundo, competencia. En el reino de Dios, el que más sirve, el que más se humilla, el que más se hace pequeño, ese es el grande. Y el Señor les enseña hoy eso a sus discípulos, a nosotros nos enseña. Que el Señor bendiga tu vida. Y si quiere gran bendición para este 7, 8 y 9 de marzo, entramos a un gran poderoso retiro en el kilómetro 16 Mondaú, en la ciudad de Mingaguazú, donde vamos a estar contemplando el poder y la gloria de nuestro Dios. Bendiciones.